La humanidad siempre tuvo la certeza de sentirse los habitantes de la Tierra, pero nuestro origen fue diferente. Dios nunca sería tan cruel como para crear a la humanidad, seres con tantos defectos. Él nunca haría eso, pero así como el humano se cree Dios, ¿qué nos detiene en pensar que otros seres vivos no hayan jugado a ser Dios? Así como hemos creado vida, armas y enfermedades, ¿qué nos detiene en pensar que otra civilización antes de nosotros no nos haya creado como un arma biológica? Lamentablemente en este mundo esa fue nuestra realidad, y nuestros creadores habían regresado para reclamar lo que era de su propiedad. El planeta Tierra y nosotros los humanos. Los cuales habíamos tomado conciencia de nuestra existencia, y finalmente nos convertimos en lo que las santas escrituras decían. Fuimos hechos a su imagen y semejanza, a tal punto que estábamos tan cerca y tan lejos de ellos. 4 ataques a gran escala, en 4 puntos importantes, América, Europa, Asia y África. Ese día fue llamado el inicio. Los creadores habían mandado a sus creaciones más grandes que no mostraban razonamiento. Nosotros los llamamos kaijus, estos fueron los primeros en aparecer, siendo su punto de origen el mar. Arrasaron con las grandes ciudades, Nueva York, Londres, Tokio y Kinshasa. Para ese tiempo, los humanos lograron evolucionar a tal nivel que lo que antes llamarían fantasía se hizo realidad, obteniendo lo que nosotros llamamos quirks, que nos otorgaban poderes de todo tipo, pero incluso así, nosotros habíamos tenido muchas pérdidas. 7 días fue lo que duró el tormento de los kaijus. Millones de civiles y héroes habían muerto, obligando a los gobiernos a lanzar múltiples misiles directamente a estas grandes criaturas, para acabarlas por completo. Lo que se debía sentir como una victoria, se sintió como una derrota aplastante. Lastimosamente esa solo fue la primera ola. La segunda ola apareció hace 2 años después, trayendo varios kaijus y junto con ellos varios monstruos del tamaño humano. Los cuales clasificamos de la siguiente forma: xenomorfos, seres creados para invadir una zona específica al reproducirse a grandes masas. Ángeles de la muerte, seres ciegos, pero sensibles al sonido, cuerpo sumamente resistente, pero al momento que rugen, dejan al descubierto su parte más frágil, siendo de un golpe o disparo certero ellos pueden morir, teniendo debilidad al agua. Estas 2 especies de monstruos acabaron con las grandes ciudades. Estos seres los llamamos enjambres. Aunque no solo aparecieron ellos, también aparecieron 2 razas más, depredadores y demonios. Los depredadores eran seres con un razonamiento adaptado a la caza, y las presas éramos nosotros, equipados con camuflaje, armas láser, y visión calorífica entre otras variantes de armas. Eran los cazadores perfectos para exterminar a la humanidad. La segunda raza, llamada demonios, eran seres con características que la humanidad haya temido, demonios con características de armas, animales, conceptos como la muerte y vejez, eran demonios hechos de carne. La humanidad había sido acorralada nuevamente, sintiendo la extinción cerca, pero hubo esperanza nuevamente. El cuerpo humano se vio obligado a evolucionar, haciendo que quirks débiles fueran fuertes, y que los portadores de los quirks fuertes fueran llamados demonios humanos, siendo unas bestias en batalla, siendo capaces de acabar con grandes cantidades de estas criaturas invasoras. Al fin de cuenta, era una batalla de resistencia. Si no nos podían exterminar con grandes monstruos, entonces utilizarían estas criaturas. Pero a diferencia de la última vez, no sufriríamos por los kaijus. La humanidad también había creado sus propios kaijus, los cuales nombramos Jaegers, gigantes de aceros, equipados con la más alta tecnología de combate, ya sea cuerpo a cuerpo o a distancia. Nuestras máquinas estaban hechas para acabar con los kaijus. 5 días de muerte y sufrimiento, Jaegers y héroes caídos durante este tiempo. Lastimosamente en esta época, nunca hubo un símbolo de la paz. Olmig simplemente nunca existió. Fue uno de los tantos en morir en la segunda ola, junto con Nana Shimura, muriendo así con ella y One for All. Pudimos detener el paso de estos nuevos invasores, pero con ello, sacrificamos mucho. 20 países dejaron de existir, entre ellos, México, Camerún, Corea del Norte y Venezuela. Los pocos supervivientes de estos países fueron evacuados siendo mandados en otros países. Para este punto, la humanidad no sabía cuántas olas podrían soportar. Pero alguien fue la primera luz de esperanza. Ese alguien fue All for One. El villano más grande de la historia, prefirió aliarse con la humanidad a morir a manos de estas criaturas, otorgando varios quirks a los héroes, y dando una nueva arma biológica, a la cual llamó Nobus.
En lugar de usar cuerpos humanos, usaron cuerpos de xenomorfos y ángeles de la muerte, siendo estos reprogramados genéticamente para atacar a los suyos. La tercera ola había llegado en menos de un año, pero siendo lo suficiente para perfeccionar a los Nomus, pero esta ola traía consigo nuevos invasores. Drones, tanques y exterminadores, siendo estos últimos máquinas con aspecto esquelético hechos de titanio, equipados con armas láser, máquinas demonios, y kaijus, contra héroes Nomus y Jaegers. Esta batalla duró un mes, muerte y cuerpo por doquier. All for One era el único que mantenía a raya a todos los invasores, siendo el pilar que mantenía a Japón aún de pie. Por otro lado, Staran Stripes era el pilar de Estados Unidos. Anubis, héroe y pilar que aún mantenía unido Egipto. Adam Blake, veterano de guerra y único con un Kirk sobresaliente, siendo el único que mantenía de pie a Francia. Ellos mantenían de pie sus países, pero no duraron mucho. Poco a poco, llegaron más y más, los Nomus, aunque muchos, sucumbieron al igual que los héroes y Jaegers. Adam Blake, un veterano de guerra equipado con un arma láser y con un exoesqueleto creado a base de los exterminadores. Su Kirk instinto, el cual le permite moverse sin pensar para evitar daños físicos, pero los Kirks de ese tipo tienen un gran problema, el sobreestímulo. El ácido de los xenomorfos derretían lentamente el exoesqueleto, el veterano se limitaba a golpear y disparar a los invasores de ácido que caminaban sobre los héroes y soldados muertos en batalla. El hombre soltaba gritos de guerra, demostrando su determinación ante su futuro exterminio. Su vista se nublaba por los fuertes dolores de cabeza provocados por el sobreestímulo al evadir y golpear a la gran horda que incrementaba por segundo, pero varias inyecciones de adrenalina fueron administradas por el mecanismo del exoesqueleto que había entrado en su modo de crisis, el cual utilizaba lo máximo del núcleo del traje, al igual mantener vivo a su usuario a toda costa. Pero una voz se escuchó por medio de su comunicador. General Adam, ya no hay civiles en toda París, estamos mandando a los aviones de guerra, necesita salir de ahí, solo tiene menos de un minuto, lanzaremos misiles, Francia se considera tierra muerta, salga lo más rápido de París, trate de cubrirse, general. El veterano soltó una carcajada contestando. Lo siento, chico, pero si huyo ellos se van a dispersar o estarán persiguiéndome, haciendo que el bombardeo sea inútil, los mantendré a raya por un minuto. Señor, pero... Nada, chico, de igual forma no podré escapar del bombardeo, así que solo déjame ser feliz en mis últimos momentos, hasta nunca, chico. Esas fueron las últimas palabras del general de Francia, antes de caer por los xenomorfos, consiguiendo su objetivo, entretenerlos por un minuto, muriendo junto con los invasores, aunque Francia cayó junto con su general. El héroe de Egipto, siendo Anubis su nombre de héroe por su Kirk llamado arena, que le otorgaba el manejo de todo tipo de arena, siendo el Kirk ideal para un país arenoso, de igual manera cayó ante los ángeles caídos que lo sobrepasaron en cantidad. Lastimosamente, al caer Egipto, siendo este país con más fuerza en armamento y héroes, condenó a todo el continente africano. Por otro lado, dos guerras fueron las que condenaron a la humanidad. Estados Unidos con su heroína Staran Stripes, siendo apoyada por las fuerzas de Centro y Sudamérica en conjunto con la poca población mexicana la cual buscaba venganza y orgullo a su defunta patria, pelearon. Centroamérica, aunque débil en armamento, juntaron sus pocos recursos en reconstruir al Jaeger Black Maria, al cual renombraron Muerte Roja. Diablo Intercept Jaeger de origen chileno y Gypsy Danger, el último Jaeger de Estados Unidos. Todos los héroes de América unidos por un solo sentimiento, proteger a los suyos, héroes destacados como Godzilla y Chapulín Colorado, dieron la cara ante los invasores, pero incluso con toda América unida cayeron. En menos de una semana, toda la resistencia había caído. Kaijus, xenomorfos, exterminadores y máquinas habían acabado con todo a su paso. El último ser vivo era la heroína Staran Stripes, que se sacrificó a cambio de salvar a los pocos supervivientes que se dirigieron a lo poco que quedaba de Sudamérica. Nueva orden: si alguien se mueve en un rango de 30 kilómetros morirá. Fueron las últimas palabras antes de sucumbir ante una lluvia de misiles lanzados por las máquinas, perdiendo toda Norteamérica y Centroamérica a no tener héroes. En Japón la situación no fue tan diferente. All for One, los Nomus y los pocos Jaegers que tenían a su disposición, más la ayuda de Corea del Sur y China, pudieron dar más resistencia, la cual duró 2 semanas. Al pasar la primera semana, los Nomus y los Jaegers habían caído, dejando solo a los héroes asiáticos de pie. Al pasar una semana y media, China y Corea del Sur habían caído, dejando a Japón, la cual logró pedir ayuda a Rusia, pero también habían caído.
All For One dio el tiempo para evacuar toda Japón, salvando a su discípulo Shigaraki al cual le había otorgado el All For One, quedándose el villano con una copia mal hecha del Kyok. El gran villano había dado una pequeña luz de esperanza al salvar la última arma de la humanidad. Pero cayó en batalla junto con Japón. Después de la segunda ola, solo había sobrevivido el 25% de la humanidad, sin esperanzas ni motivación por el cual pelear. La moral humana había caído, tantos héroes caídos, sin recursos para reconstruir a sus Jaegers, y sin saber cuánto tiempo tendrían para seguir perfeccionando a los Nomus. Shigaraki y Melissa Shield fueron los primeros en alzar las manos en querer mantenerse en guerra. Hasta que caiga el último humano, ellos aún no han ganado, fueron las palabras de los pioneros de la humanidad. Shigaraki robó los quirks a aquellos que no deseaban pelear, dándole más poder a aquellos que nombraron super soldados, quienes portaban un máximo de 3 quirks. Melissa Shield junto con Mei Atsume, modernizaron las armas, creando armas posibles de perforar los cuerpos de los enjambres, cascos capaces de localizar a los depredadores. Y dando a luz una de sus mejores creaciones. Los trajes llamados Spartan de generación 1. Dichos trajes eran creados a base de titanio y reforzado por otros minerales, otorgándole más protección al crear un escudo de energía que cubría por completo el traje. Y dada la arrogancia de nuestros creadores, los cuales pensaron que con los invasores que habían quedado era suficiente para exterminarnos. Pero nuevamente el humano se rehusó a morir. Al paso de un año cuando los creadores vieron que habían pocos humanos en la superficie, decidieron bajar a la Tierra. Varias naves bajaron a la superficie de los cuales habían salido varios precursores. Pero la humanidad no fue tonta, tenían una trampa, nosotros seríamos quienes crearíamos la cuarta ola. Cuando la nave madre de todos los precursores había tocado tierra ya habían mandado a varios de sus enjambres a recorrer el planeta. Pero grandes manos metálicas sobresalieron de la tierra, mostrando a una gran cantidad de Jaegers del suelo. Helicópteros y naves de combate se miraban a la lejanía. La nave madre explotó a manos de Shigaraki el cual se alzó por los cielos. Siendo lo último que vieron aquellas criaturas que llamamos dioses. Cuando el universo escuchó sobre que los precursores habían caído por su misma creación, muchos planetas que estaban siendo invadidas pidieron ayuda. Gracias a nuestra pequeña victoria, nosotros podíamos darnos a luz, pero esto solo era el inicio de la guerra. Logramos reforzarnos, reconstruir pequeñas ciudades, logramos descifrar la tecnología de nuestros creadores, y usarla a nuestro favor. Esta vez la humanidad no sería invadida, nosotros seremos quienes los invada.